Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Mirel, es un placer para mí poder acompañarle. Mi nombre es Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá en esta edición de Mundo Cristiano. Vamos a los titulares. Líderes de gobierno están indignados tras la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro y el ministro de Defensa israelíes. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó de una marcha cristiana en el país. Y la oración fue lo que sostuvo a una mujer que colgaba de un puente tras sufrir un aparatoso accidente. Le contamos su testimonio en esta edición. La Corte Penal Internacional, la misma cuyos orígenes se remontan a la necesidad de juzgar a los nazis por sus horrores contra el pueblo judío en el Holocausto, irónicamente, ahora han emitido una orden de arresto contra el primer ministro de Israel y su ministro de Defensa. La orden de arresto ha dado la vuelta al mundo. Los fichados son el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Y lo peor es que fueron colocados al lado de los tres principales líderes del grupo terrorista Hamas, como si fueran del mismo tipo de criminales. El fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Karim Khan, los acusa de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, su intento por rescatar a los secuestrados de Hamas y acabar con el grupo terrorista. El señor Khan ha creado una equivalencia moral, retorcida y falsa entre los líderes de Israel y los secuaces de Hamas. Esto es como crear una equivalencia moral después del 11 de septiembre, entre el presidente Bush y Osama Bin Laden, o durante la Segunda Guerra Mundial entre Roosevelt y Hitler. ¡Qué parodia de justicia! ¡Qué desgracia! El mismo ministro Benjamín Netanyahu señaló que la acusación dejará una marca en la historia de la justicia internacional. La escandalosa decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra los líderes democráticamente elegidos de Israel es un ultraje moral de proporciones históricas. Lanzará una marca eterna de vergüenza en la Corte Internacional. Israel está librando una guerra justa contra Hamas, una organización terrorista, genocida, que perpetró el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Lo que hace más irónico esto es que los orígenes de la Corte Penal Internacional se remontan a la necesidad de que no se repita los horrores del Holocausto. Hay todo un trazado o una trazabilidad histórica que llegaría incluso hasta 1919-1920, posterior al Tratado de Versalles, pero que tiene el más próximo en 1945 en los juicios de Nuremberg, cuando se logró o se encontró una forma, un sistema para enjuiciar, comprobar y enjuiciar todos los delitos que se habían cometido en la Segunda Guerra Mundial en general, pero en particular la Shoah, el Holocausto. Y 80 años después, el grupo terrorista Hamas casi replica el Holocausto con la masacre del 7 de octubre, pero esta vez el mismo órgano de justicia internacional está acusando a los líderes del pueblo judío por defenderse y los equipara con el grupo terrorista. Para el experto en política internacional Luciano Mondino, no existe ni un solo punto de referencia para comparar a ambos lados. Israel tiene los medios, tiene las herramientas como para desaparecer la Franja de Gaza entera. Israel podría hacerlo, pero no quiere. Hamas sí quiere eliminar a Israel, pero no puede. Esa es la diferencia entre un Estado democrático que lucha por su existencia contra una organización terrorista que es por naturaleza contraria al derecho internacional y que tiene solo una clara intención que es manifestada en su carta de presentación de 1987, que se refiere exclusivamente a la eliminación del pueblo judío y por lo tanto del Estado de Israel. Y en cuanto a los principales aliados de Israel, permítanme ser claro, rechazamos la solicitud de la CPI de órdenes de arresto contra Israel. Independientemente de lo que estas órdenes puedan implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamas. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que esto solo complicó más las posibilidades de lograr un acuerdo entre las partes del conflicto. La decisión extremadamente equivocada que tomó ayer el fiscal del CPI, la vergonzosa equivalencia que hace entre Hamas y los líderes de Israel, creo que solo complica la perspectiva de lograr un acuerdo de este tipo. Seguiremos avanzando hacia adelante. Pero esa decisión, como usted lo ha dicho, en muchos niveles es totalmente equivocada. Y desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente del Congreso, Mike Johnson, está revisando todas las opciones ahora mismo contra la Corte Penal Internacional. Habló de lo irónico que es que el presidente de Irán muriera sin que se le acusara de nada.
Es importante señalar, quizás irónicamente, nunca se centran en él, ni siquiera consideran arrestarlo. En su lugar, vemos que la CPI ha decidido atacar a Israel con órdenes de arrestos infundadas e ilegítimas, y está intentando comparar la guerra justa de Israel por su existencia con los horribles actos de la masacre del 7 de octubre. Para nosotros, esto es simplemente irrazonable. En medio de todo este rechazo internacional hay gobiernos como el de España que aseguran que sí harían cumplir la orden de arresto contra Israel de ser necesario. Seguimos hablando del conflicto en Oriente Medio. Noruega, Irlanda y España anunciaron el miércoles que reconocerán un Estado palestino, incluso cuando Israel está luchando para destruir la capacidad de combate de Hamás en Gaza. Malta y Eslovenia podrían sumarse. Unos 140 países de los 190 con representación en las Naciones Unidas ya han reconocido a Palestina, aunque los países de la Unión Europea y Noruega no reconocerán un Estado existente, sino la posibilidad de uno. El simbolismo ayuda a reforzar la posición internacional de los palestinos y añade presión sobre Israel para que entable negociaciones sobre el final de la guerra. Israel respondió con rapidez el miércoles al llamar a consultas a sus embajadores de Irlanda, Noruega y España. El gobierno israelí tachó la conversación sobre una independencia palestina de recompensa por el ataque de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. La intención de varios países europeos de reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo. El 80% de los palestinos en Judea y Samaria apoyan la terrible masacre del 7 de octubre. A este mal no se le debe dar un país. Este será un Estado terrorista. Intentará repetir repetidamente la masacre del 7 de octubre y no estaremos de acuerdo con eso. Una recompensa por el terrorismo no traerá la paz y tampoco nos impedirá derrotar a Hamás. Irlanda, Noruega y España están diciendo a Hamás en voz alta y clara que la masacre del 7 de octubre vale la pena. Les están diciendo a los palestinos que educar a los niños en el terrorismo y negarse a aceptar un Estado judío vale la pena. No se habla de tender puentes, de coexistencia, de unir a las personas. No, estos países alientan y perpetúan la guerra. Más conflictos, más derramamiento de sangre, no menos. Con la reciente muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, uno de los enemigos que más odio tenía hacia Israel, surgen las preguntas: ¿podría afectar su muerte a Israel? ¿Qué es lo que sigue? Analizamos el tema con un experto en Medio Oriente. Después de un mes de que Irán atacara sin precedentes a Israel bajo la orden de su entonces presidente Ebrahim Raisi, quien odiaba y hasta había maldecido al Estado judío, murió en un accidente de helicóptero en una zona montañosa de Azerbaiyán, junto a su ministro de Relaciones Exteriores el domingo. Desde el punto de vista de las escrituras, tanto él como Chávez, como Petro, no leyeron Génesis 12. Y por lo tanto se olvidan que quien bendice al pueblo de Israel será bendecido, y que lo maldice como Raisi o como Chávez no suelen tener un buen final. Raisi, entre otras cosas, odiaba no solo a los judíos, odiaba a su propio pueblo también, porque es el responsable, siendo juez, de la muerte y la ejecución de 30.000 de sus conciudadanos. Con la muerte del carnicero de Teherán y uno de los regímenes más antisemitas del mundo, gobiernos de Israel y de todo el mundo evalúan ahora cómo cambiará el régimen islámico de Irán después de su muerte. ¿Pero modifica esto la situación del conflicto de Israel en Gaza? Para el analista de Medio Oriente, la situación no cambia, porque la estructura política está gobernada por el sumo ayatolá Ali Jamenei, quien es el líder supremo del país. Un presidente es el encargado de la gestión diaria del gobierno. Sin embargo, en lo que sí se puede reflejar un cambio es en el debilitamiento de Irán. Irán es quien está detrás de esta guerra. Irán es quien financia y entrena e impulsa a Hezbollah, a Hamás y a los hutíes, porque no quieren ellos luchar de forma directa contra Israel, porque no tienen la capacidad bélica para eso. Entonces, sí, Irán está detrás de todo esto. Cuanto más débil esté Irán, mejor para la paz del Medio Oriente en general. Lo que pasa es que Irán lamentablemente recibe el apoyo de Rusia, de un Estados Unidos que no entiende quién es Irán, y de muchos países europeos que directamente han perdido la brújula moral.
Por otra parte, ¿cómo ha reaccionado Israel ante la muerte de Reisi? Según el experto, el Estado judío lo ha tomado con pasividad, pero lo que sí dejó al país con un sabor agridulce fue la reacción que tuvo la ONU. Y lo que sí está medio choqueado el país es por el hecho que la ONU nuevamente hace un minuto de silencio por un dictador como Raisi. O sea, lo único que le falta es que la ONU durante la Segunda Guerra Mundial hubiese hecho un minuto de silencio para honrar la memoria de Adolf Hitler. Ante la pregunta a Ventasgal, ¿cómo ve el panorama geopolítico actual con Irán brindando apoyo a las organizaciones terroristas de Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano? Afirma que Israel lleva las de ganar. Creo que Israel va a triunfar en debilitar a Hamas lo suficiente para que no se convierta en una amenaza nuevamente en el futuro. Y sí creo que sería prudente que Israel ataque con más contundencia a Hezbollah y lo debilite, porque Hezbollah tiene alrededor de 200.000 cohetes para atacarlos. Entonces, la capacidad bélica de Hezbollah es mucho más grande de la que tiene Irán. Yo no creo que el gobierno de Israel permita que 60.000, 80.000 israelíes vuelvan a regresar a sus casas. Con el reciente aviso que Noruega, Irlanda y España dijeron que reconocerían un Estado palestino incluso cuando Israel está luchando para destruir la capacidad de combate de Hamas en Gaza, existen quienes sí suelen llamarse los verdaderos aliados de Israel. Yo creo que Israel ahora entiende quiénes son sus amigos de verdad. Y sus amigos de verdad son ante todo las democracias fuertes y son los cristianos del mundo. Son los amigos de verdad de Israel. El futuro de la política iraní es incierto y esto podría conllevar la aparición de más disturbios. Sin embargo, en medio de todo lo que ocurre en Israel, es momento de seguir orando con más fervor por la paz en esta nación, un mandato que Jesús nos encomendó. Estos días la iglesia en todo el continente salió a las calles para proclamar el evangelio y defender los principios bíblicos. Todos los detalles al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Israel está en crisis. Sí, así como lo escucha, y sé que le suena extraño, pero Israel está enfrentando uno de los episodios más dolorosos desde el Holocausto. Y una vez más, el mundo está dejándolos solos. Una vez más, el silencio cómplice está permitiendo una injusticia contra un país que conoce el sufrimiento de primera línea. Un grupo terrorista de los más asquerosos del mundo atacó Israel el 7 de octubre. No solo atacaron, sino que se comportaron como verdaderos carniceros. A una mujer embarazada le sacaron a su hijo y lo decapitaron frente a ella. Ese grupo de personas enfermas por odio se llaman Hamas, quienes en su carta fundacional indican que el Estado de Israel debe ser eliminado. Lo presentan además como una obligación religiosa luchar contra Israel y su base principal es el antisemitismo. Luego de ser atacados, Israel decidió recuperar a todos los cientos de rehenes que fueron secuestrados. Lamentablemente ya algunos de ellos han muerto, pero Hamas mantiene sus cuerpos como letras de cambio. Todos los rehenes que han logrado ser liberados han relatado historias de abuso sexual constante, torturas y las peores situaciones que un ser humano puede enfrentar en la vida. Muchas de las personas liberadas también han relatado que Hamas secuestra a la misma población de Gaza para que no huyan cuando Israel informa que hará una incursión militar. Eso es Hamas. Eso es lo que está defendiendo la comunidad internacional. Y aún así, la Corte Penal Internacional, en una decisión sin parangón, decidió acusar a los altos mandos de Israel en comparación con los terroristas de Hamas y emitió órdenes de captura para ambos bandos, ignorando bases fundamentales del derecho internacional, partiendo de que Israel no puede ni debe ser procesado por la Corte Penal Internacional. No puede compararse a un grupo terrorista que toma como escudo a los habitantes de Gaza para no ser atacados y que al mismo tiempo usa las instalaciones educativas, de salud y civiles para esconder sus operaciones terroristas. No ha existido en la historia jamás un conflicto militar donde uno de los países suministra ayuda humanitaria para las personas que tienen de rehenes en el bando contrario. Eso hace Israel. La historia juzgará a esta generación de manera muy dura
porque algunos escuchan las voces políticas de la izquierda y no presionan a los que no permiten que esto acabe. Israel se defiende del ataque de terroristas. ¿Cómo es posible torcer el derecho internacional a tal punto que hagan detener a alguien que no tiene esa responsabilidad? Ya es momento de que la Corte se replantee seriamente el actuar del fiscal Karim Khan, quien ostenta este cargo, pero escuche usted, defendió al hijo de Muammar al-Gaddafi, el atroz dictador en Libia, por mencionar solo uno de sus famosos clientes. ¿Cómo pasó de defender criminales ahora a acusarlos? Absurdo. Por eso Mike Pompeo dijo hace muchos años que esta institución estaba rota y hoy lo demuestra más que nunca. Nos unimos hoy como medio de comunicación a exigir que esto se detenga. Israel lucha una batalla enorme en el campo, en los medios de comunicación, en la opinión pública, para que ahora la ONU y la Corte Penal Internacional se unan a este ataque. Hacemos también un llamado a Colombia y a su iglesia para que detengan las actuaciones tan antisemitas del presidente Petro, quien no solo ataca a Israel con su voz, sino que lo hace desde el derecho. Colombia no es un pueblo que merece estas actuaciones en su nombre. Menos lo esperábamos de España, de Irlanda o de Noruega. Aún quedan 128 rehenes, entre ellos niños, mujeres y ancianos, por los cuales las tropas israelíes luchan para recuperarlos. ¿No haría usted lo mismo si fuera su hijo, su madre o su esposa? Lo que sí es claro es que esta vez nuestra generación, la historia no lo va a absolver, sino que más bien nos acusará. Que su voz no guarde más silencio ante esta terrible situación. Vamos a continuar con más información. Cientos de personas aprovecharon la celebración del Día Internacional de las Familias para defender el modelo bíblico de la familia en Venezuela, en una marcha que hasta el mismo presidente Nicolás Maduro participó. Y nadie va a venir a dañar el diseño de Dios, el diseño divino de nuestra familia. El 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias y cientos de pastores y miembros de la iglesia salieron a las calles de Caracas, Venezuela, para defender el modelo bíblico de la familia. Muchos expresaron preocupación por lo que creen que es la ruptura de la familia causada por las parejas del mismo sexo. Se está degenerando la familia, es una degeneración que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque le hemos dado, como decir, la mente abierta. La mente abierta. ¿Y qué consigue la mente abierta? Hundirlo. Con tales cosas, Dios tampoco las aprueba. El presidente venezolano Nicolás Maduro se unió a la marcha que recorrió un parque en el corazón del centro de Caracas. Fieles y simpatizantes caminaban a su lado efusivamente mientras intentaban llamar su atención para tomarse una fotografía. Yo soy un presidente que ustedes jamás me verán con debilidades frente a la maldad y la perversidad. No soy un presidente débil, manipulable, flojo, sin energía. Soy un presidente decidido a refundar el valor de la familia venezolana. Maduro escuchó las oraciones de los pastores y recibió un reconocimiento por su labor en la defensa de los valores y principios cristianos. Otro lugar donde también se movilizaron los cristianos fue en Argentina. Nuestra corresponsal Judith Coe nos da los detalles. Adelante, Judith. Hola estudios, ¿cómo están? Por acá muy contentos con la expectativa que hay con el gobierno de Javier Milei con respecto a la defensa de la vida. Las organizaciones están trabajando para conseguir la derogación de la ley del aborto que fue promulgada en el gobierno anterior en Argentina. Muchos diputados ya han presentado un proyecto para tratarlo en el Congreso. Entrevistamos a un abogado que está trabajando en este proyecto, también al director de la Marcha por la Vida que se hace anualmente en Buenos Aires y a una representante de la organización Citizen Go que trabaja activamente para defender la vida. Los dejo con la nota. La Argentina está pasando por grandes cambios políticos y económicos, pero también a nivel social. Con el presidente electo Javier Milei, un defensor de la vida, se espera la derogación de la ley del aborto que fue promulgada en el año 2020.
¿En qué consiste el proyecto para la derogación de la ley del aborto? La forma de poder llegar a hacer eso es a través de otra ley, que es la vía natural, o también a través de un DNU que puede modificar una ley. La otra vía, que es la más constitucional, digamos, es a través de la Corte Suprema, llegando un caso y que declare a la ley inconstitucional. ¿Qué condiciones deberían darse para que la deroguen? Las condiciones son políticas. Lo que decide esto es el voto, es la gente. Hay que seguir votando bien, llenar de diputados y senadores que piensen de esta forma. Este año el evento tuvo dos particularidades. Una, que se pidió a los asistentes que donaran pañales, y la otra es que se le dio un reconocimiento especial a la directora del proyecto 0800 Vida, un gran logro para ayudar a madres en situaciones vulnerables. ¿Qué características diferentes tiene esta marcha a las anteriores? Y esta es muy especial porque es la primera vez que tenemos un presidente y una vicepresidente que piensan como nosotros. Y la verdad que estamos viviendo una situación política nunca antes vista en la Argentina. Por eso, más que nunca, tenemos que ser muchos los que estemos presionando ahí, haciendo presión a quienes hoy en día están en el poder y que ya han dicho ser pro vida. Entonces, es una oportunidad para no bajar los brazos y aprovechar. Como la izquierda se mueve y ha aprobado la ley de aborto, tenemos que movernos nosotros para derogarla también. ¿Cuáles son las expectativas al tener un presidente pro vida? Son buenas, esperemos que evalúe de la mejor manera el costo político y demás. Esperemos que lo ponga en la agenda lo antes posible. Lo que pedimos al gobierno es que sean coherentes con lo que prometieron en su campaña política, ¿no? Que favorezcan, ayuden a las mujeres. Hay que reeducar a los niños, a los jóvenes en los valores. Pero bueno, esperemos sí un apoyo más concreto del gobierno a la vida y la familia. Toda la comunidad provida está esperando acciones del gobierno de Javier Milei para que pongan en debate la defensa del niño por nacer. Al menos ya se ve en el apoyo explícito a la marcha provida que el binomio presidencial expresó a través de sus redes. Desde Buenos Aires, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Coe. Una mujer cuenta cómo fue que la oración la sostuvo mientras colgaba de un puente tras un accidente de tránsito. Su impresionante testimonio al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Seguimos con más de Mundo Cristiano. El evangelista Billy Graham es honrado con una estatua en el Capitolio de los Estados Unidos por su gran influencia espiritual en la nación, en una ceremonia muy especial acompañada de familiares del difunto Billy Graham y por congresistas. Fue revelada la escultura de bronce de 2.3 metros de altura de él, también conocido como el Pastor de Estados Unidos. Creada por un artista de Carolina del Norte, la estatua captura a Graham en un momento de reflexión sosteniendo una Biblia abierta, un símbolo de su compromiso inquebrantable de compartir el Evangelio. En la base de la estatua están los inscritos, los versículos de Juan 3:16 y Juan 14:6, que resumen la esencia del trabajo de su vida. A lo largo de los años, Graham predicó aproximadamente a 215 millones de personas en todo el mundo y aconsejó a líderes mundiales y presidentes de los Estados Unidos. Su fallecimiento en el 2018 marcó el final de una era, pero su estatua sirve no como un tributo, sino como un tributo a una persona extraordinaria y como un faro de fe e inspiración para las generaciones venideras. Mi padre se sentiría un poco incómodo con esto. Estar aquí porque querría que el enfoque estuviera en lo que él predicó. Él querría que el enfoque estuviera en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Una mujer que colgó de un puente en su camión por casi una hora cuenta su impresionante historia y lo agradecida que está con Dios por escuchar su oración y por cuidarla en todo momento. Cindy Thomas, de 26 años, era la joven conductora de un camión que pasó casi una hora colgando sobre el río Ohio en el puente Clark Memorial en Louisville, Kentucky, tras un grave accidente. El choque de 4 vehículos involucró a Trevor Branham, de 33 años, que perdió el control de su vehículo y chocó primero contra otro automóvil antes de golpear al camión manejado por Sidney, que salió disparado hacia el puente. En ese momento la joven pensó que su vida llegaría a su final, pero gracias a la oración hoy ella comparte su milagro. Muchas veces uno ora y me siento culpable de esto. Muchas veces yo oro y siento que Dios no me escucha.
pero él estaba ahí ese día. Esto verdaderamente es, como dicen, de la teoría de la acción. Este es el mejor ejemplo de la teoría de la acción. Ella hizo una acción y gracias a esta acción, mi fe, el cristianismo, Jesús mismo, está siendo exaltado. Y esto vale muchísimo más que el propio milagro, porque son los efectos del milagro. Thomas permaneció colgada hasta que los bomberos lograron usar una grúa para rescatarla. Permaneció quieta todo el tiempo, temiendo que el movimiento hiciera que el camión cayera al agua. Yo trataba solamente de mantenerme calmada, de tener esperanza y orar para que alguien pudiese venir y sacarme de aquí, porque yo no creía que ellos pudieran hacerlo. Porque gracias a ella, ella puso esta fe en práctica. Y por poner la fe en práctica, logró ser una noticia a nivel mundial, porque es a nivel mundial. 2, una tendencia en donde la gente habla más de su comportamiento que del propio accidente. O sea, porque la gente no se pregunta, uy, mira cómo se desvió o qué estaba haciendo, ¿no? La gente se pregunta, ¿por qué ella está orando en vez de estar buscando otra solución? El bombero Bryce Carden llegó a su ventana en el aire, asegurado con un arnés y colgado de la grúa. En un gesto de solidaridad le preguntó si podían orar juntos y así lo hicieron. Y él me preguntó, ¿eres una mujer de oración? Y yo le dije que sí. Entonces comenzamos a orar juntos y obtuve la respuesta a mi oración. Y aunque ya han transcurrido varios meses desde que ocurrió el accidente, Sidney no tiene planes de volver a viajar por el puente, pero sí se comprometió a no dejarse vencer por el miedo. Tuve mi momento, pero Dios me tiene aquí por una razón y tengo que cumplir mi propósito. No puedo dejar que algo como esto me detenga en hacer lo que se supone que debo hacer por Él. Pero, ¿qué hubiera pasado si una persona tiene un accidente, tiene una situación difícil en su vida, tiene alguna crisis? Pues aquí es donde nuevamente el cristiano refleja el Dios que tiene. Porque no es lo mismo pasar, por ejemplo, una pandemia con Dios a una pandemia sin Dios. Una crisis económica sin Dios a una crisis económica con Dios. A pesar del trauma que experimentó la joven, expresó que perdona a Trevon Branham, quien enfrenta múltiples cargos y además viajaba con una licencia vencida. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.